maestro, que está Sí. del doctor Juan Merlos, que pregunta para usted. Dice, ¿la forma de concierto puede integrarse legítimamente a la liturgia cristiana? Entiendo que los que cantan en un coro se la pasan bien y trabajan mucho, pero los demás, los que no cantamos, somos solo oyentes pasivos. Nos podemos emocionar, pero no participamos. ¿No es la forma concierto algo más estético y artístico que litúrgico? Pues depende cómo se aborda desde origen. Es decir, recuerdo que en la época de Bach, por ejemplo, había muchísimas discusiones entre las partes que llamamos más orientadas hacia el pietismo alemán, y las que eran más abiertas. Y una experiencia reveladora en eso, por ejemplo, cuando Bach estrenó la Pasión San Juan en Leipzig, que fue un Viernes Santo, a lo que es el consistorio de la Iglesia Santo Tomás, el equivalente del consistorio, le molestó tanto porque dijeron que la obra estaba excesivamente influenciada por la ópera, ¿no? Y entonces le molestó tanto eso a lo que era el consistorio de la Junta Directiva de la Iglesia Luterana de Santo Tomás, que decidieron bajarle el salario a Bach, ¿no? En castigo por haberse atrevido a hacer esas obras, ¿no? Pero si uno estudia toda la historia de la música y de hecho de la liturgia misma, toda liturgia cristiana y católica y de cualquier manifestación está influenciada por la vida profana donde son esas comunidades. De manera inevitable, uno pertenece a esas comunidades, ¿no? Y la música igual, ¿no? O sea, ¿cómo pensar cuando lee uno en la Biblia y en los Salmos que estaban cantando con todo tipo de instrumentos que hoy en día algunos los parecerían demasiada algarabía, pero que eran la música de su época, ahí en su tiempo, ¿no? Y todos con esa especie de letanía típica de las salmodias, pues, que conocemos hoy en día, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que yo considero aquí que el asunto está en que se ha abordado de manera equivocada ese ejercicio. En el ejercicio litúrgico, el ejercicio de la música tiene que cumplir un fin específico. Es decir, no puede distraer de lo que es la esencia del ejercicio litúrgico como tal, o el propósito de la liturgia, en ninguna manifestación religiosa. Eso no puede ser en el shintoísmo, no puede ser en el budismo, el catolicismo, el protestantismo, en ningún lado, pues. Pero tampoco debe empobrecer eso. O sea, lo que se trata es que finalmente la manifestación artística en cualquiera de sus planos y en cualquiera de sus manifestaciones, perdón, y en especial la manifestación a través de la música, es siempre una manifestación que conlleva, por un lado, ese ordenamiento interior del espíritu, pero por otro lado es siempre un cuestionamiento al oyente. Por lo cual difiero aquí en parte con este comentario en el sentido de que el oyente es un participante pasivo. Ante ninguna manifestación artística uno puede ser pasivo, porque el poderío del arte es tal que lo deja a uno siempre con todas esas cuestiones. Incluso si son cuestiones de admiración. Pero los cuestionamientos que genera el fenómeno musical son de una profundidad tal porque no recurren a la palabra, que la palabra siempre nos limita en nuestra manera de entender las cosas, sino recurren a las manifestaciones cósmicas, etéreas, sublimes, que van más allá de la palabra. Y ese es, diríamos, el gran beneficio, la gran ventaja, ¿no? Ya lo decía el aparentemente ateo Emil Cioran, dice que si uno escucha una cantata de Bach, una de las pasiones de Bach, no puede uno decir que no cree en Dios. Es imposible. Y por eso, esa vivencia de Cioran con Bach lo llevó a decir
que si había alguien a quien Dios le debía todo en este mundo, era a Bach. Porque Bach es el que definitivamente constituye en esta postura de Emil Cioran la prueba de la existencia de Dios. Es decir, no por Cioran mismo y no por Bach mismo, sino por el poderío de la música, que no es una manifestación de él mismo, sino una manifestación del espíritu a través del sonido. Y ahí es donde está la gran diferencia, ¿no? Ahora, si se vuelve el asunto, como se planteó en la pregunta, un asunto eminentemente estético, es decir, así, en el momento que se convierte en el fin, ¿eh?, de ese ejercicio, pues no hay por qué hacerlo en un templo como parte de una liturgia, que se haga como parte de un concierto, pero no como parte de una liturgia. Ese no es el propósito de una liturgia como tal. Pero ¿qué sucede? Que el hecho de que esté uno o cualquiera participando en una liturgia no significa que por eso no va a hacer bien las cosas. Hay que hacerlas bien siempre. Y aquí es donde está el secreto de las cosas. Alguna vez le comentaba a usted, Pastor López, de las cosas que yo más admiraba en Óscar Rodríguez, era su manera de tocar órgano cuando acompañaba los himnos en las congregaciones. Nunca en la vida, ni aquí ni en Alemania, he escuchado a nadie que sepa tocar los himnos como los tocaba Óscar Rodríguez. O sea, era un arrebato tan impresionante en el espíritu del himno mismo, que nunca era igual porque todos los himnos son diferentes finalmente, ¿no? Eso estaba al servicio de las necesidades de la exigencia litúrgica. Ya ve que dentro de la teología reformada se dice que la música está al servicio de la palabra, y se ha hablado también de la música sacra. Alguna vez platicábamos que eso de sacra no existe, sino todo tiene que ver con el sentido que se le da a la música. ¿Qué nos puede decir de eso, man? Bueno, es que, pastor, no podemos decir que un acorde de do mayor es musulmán y un acorde de fa mayor es comunista. Pues, ¿de dónde? O sea, por eso decía yo, el poderío de la música está sobre todo, o se da gracias a que no depende de la palabra. O sea, la palabra en cuanto a que cuando uno habla, uno piensa que uno está diciendo cosas cuando es el lenguaje el que nos dice cosas, ¿no? Es decir, si yo menciono el vocablo silla, por ejemplo, pues nadie cuando escucha el vocablo silla, ni yo mismo, va a tener en su imaginación, en su mente, una imagen de un refrigerador, ¿no?, o de un féretro, o de un volcán, sino va a tener una imagen de una silla. ¿Por qué? Porque el vocablo nos lleva allá de manera inevitable. Pero tocan un acorde en do mayor, ¿qué es eso? No tiene nada, no es posible explicarlo, pues, ¿no? Lo cual yo he dicho siempre, no es posible explicar la música con nuestro lenguaje porque son dos mundos totalmente diferentes. Y de ahí el poderío de la música, porque va más allá del poderío de la palabra. O sea, no niego el poderío de la palabra, ¿no?, pero tiene esa, digamos, esa limitante. Ahí está la maravilla, por ejemplo, del poeta. Utiliza el poeta las mismas palabras que usted y yo y que todos nosotros. Pero ¿por qué nosotros no somos poetas y el poeta sí lo es? Es decir, porque obedece una fuerza, una ley interior de la palabra del poeta. Y esa energía se va manifestando con su reverencia, con su devoción, con su respeto al poderío de la palabra. Y si se logra aquello que decía Rilke, rescata el sonido, pero no fuerces el significado de las palabras, entonces las cosas están en su lugar. Y curiosamente en la música es lo mismo, ¿no? Yo como compositor o como ejecutante musical, mi obligación, entre las muchas, pero una de las más importantes, es que no tengo derecho a forzar el significado del sonido. Y muchos
piensan que se deben hacer, no sé, proyectos, imaginaciones y definir desde antes que aquí en este compás voy a hacer esto y en el otro compás voy a hacer lo otro y voy a empezar con este efecto para pantallar a la gente y qué sé yo, y aquí voy a mover la cabeza para que se mueva toda la melena y cosas por el estilo, ¿no? Y eso no tiene nada que ver con la música. Yo, de hecho, a veces me he encontrado pues, con ciertos problemas porque luego los músicos en las orquestas, sobre todo, me dicen, oiga, maestro, ¿y este pasaje cómo va? Dije, pues no sé. ¿Pero cómo que no sabe? ¿Usted lo va a dirigir? Pues sí, yo lo voy a dirigir. Pero yo no sé, porque yo lo voy a saber cuando empieza a tocar, entonces yo te puedo decir si está yendo bien o no está yendo bien. Es yo voy a reaccionar a lo que está sonando, no a otra cosa. Entonces yo no puedo saber cómo va un pasaje X, ¿no? Es imposible. Y así en este contexto, ¿no? Entonces yo creo que aquí hay un peligro, pastor, en esto que decía usted de que la postura de iglesia reformada es ¿cómo decía? Que la música se sujeta a la palabra o algo así. No, que la música está al servicio de la palabra, porque en la reforma lo que se va a proclamar es la centralidad de la palabra. De hecho, se justifica el por qué los templos protestantes se convirtieron realmente en auditorios, porque lo importante era ir a escuchar la palabra. Sí, Y entonces, de hecho, algunas iglesias de la Reforma al principio no dejaban ni que se vieran los coros, ¿no? Sino que el propósito era guiar a la iglesia en la adoración. sí, pero eso no está en discusión. No, eso no, desde luego que no, ni remotamente pretendo ponerlo en tela de duda de discusión. Y no es una cuestión que se dio solamente en este caso en la iglesia protestante. También durante un tiempo en la iglesia católica se prohibió el canto y la música y el concilio de Trento, los concilios de Trento prohibieron cierta manera de componer porque decían que era demasiado lasciva esa composición y luego cuando apareció el trítono, que es esta secuencia de intervalos de de tonos mayores en la música, le pusieron incluso el nombre de Diablo sin música, ¿no? Porque decían que ese intervalo en la música era el intervalo de Satanás. O sea, es como cuando Hitler decía que la música de Wagner era antisemita. O sea, ¿cómo puede ser eso, no? Porque alguna vez leyó que en su juventud Wagner escribió un artículo contra los semitas, entonces ya dedujo Hitler o Himmler o quien haya sido quien lo convenció de que toda la música de Wagner era antisemita, o era una absoluta estupidez en ese sentido. No, yo creo que mi convicción es otra en ese sentido, es decir, el fenómeno musical como tal es tan poderoso en su mundo y la palabra en su mundo es igualmente poderosa. Y cada uno tiene sus propias reglas, su razón de ser, su justificación, su destino, sus propósitos como tal, ¿no? Yo no veo por qué tienen que estar de otra forma que no sea incluso complementaria en este caso, si abordamos esta combinación en un contexto litúrgico. No le veo ninguna contradicción. Y hasta ahorita pues no he encontrado a nadie que me pueda pues dijéramos explicar o convencer de que en efecto existe una contradicción en ese sentido. Pues bien, como bien, no sé quién citaba usted que decía la